noches, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos. Vamos a buscar la dirección de Dios, vamos a buscar la guía de Dios y que su palabra transforme nuestras vidas, que sea de edificación este tiempo. Así que vamos a orar, vamos a pedir a los jóvenes que se sienten, pongan atención al mensaje, por favor, chicos. Sí, vamos a iniciar un momento muy especial y hay que respetar todo el servicio, todo el culto. Así que vamos a orar. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, y Padre, te pido que tu palabra sea de bendición a nuestras vidas, que realmente lo que vamos a escuchar hoy sea de edificación. Toca nuestros corazones, Dios. Recibe siempre toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a tener el último tema, hoy el último tema acerca de la serie No temeré mal alguno, porque tú estás a mi lado, y hemos visto esos temas, ¿verdad? Acerca del temor, cómo poder vencer el temor, y ya hemos hablado de eso, y hoy el último mensaje de este tema, de esa serie, es un tema muy complejo acerca de la vida del apóstol Pedro, en un momento donde entró de mucho temor, ¿sí? Y eso nos pasa a nosotros a veces, ¿sí? Cuando el temor invade nuestras vidas. Cada uno de nosotros vamos a entender, la idea de no temeré mal alguno, es que nosotros sepamos que somos más que vencedores, ¿sí? Cuando nosotros no vivimos de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿sí? Estamos viviendo una vida cristiana no completa. Debemos de recordar que ya Cristo venció en la cruz. Ya Cristo pagó, ¿sí?, con su sangre nuestro rescate. Pero a veces todavía no logramos dimensionar. Quizás muchos aún no han logrado entender esta gravedad y viven bajo el engaño de Satanás, haciéndoles creer que no podemos lograr ciertas cosas que nos hemos propuesto en la vida. Hay gente que no logra cumplir el plan de Dios en su vida porque ya el enemigo ha controlado su mente. Eso es algo muy tremendo, hermanos. Cristianos con inseguridades, cristianos con temores, cristianos con angustia, cristianos no viviendo en gozo, no hay júbilo, no hay regocijo en sus vidas, porque el enemigo ya les ha engañado. Hay gente que no logra vencer sus miedos y temores. Ellos han comprado la idea del enemigo y no la de Dios. Hay gente que le cree más al diablo que a Dios. El diablo siempre te va a decir: no puedes, no lo vas a lograr. Pero debemos saber que nuestra vida está en las manos ¿de quién? De Dios. Recordemos que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ni por más que tenga miedo, tengo que saber que Dios está conmigo. Ni por más que el panorama esté muy complicado, Dios está conmigo, porque mi socorro, ¿de quién viene? De Jehová, ¿sí? Sin embargo, la historia que vamos a ver es la vida del discípulo Pedro en el peor momento de su vida espiritual, estando tan cerca de Jesús, pero a la vez tan lejos de Jesús, al grado que lo negó 3 veces, ¿sí? Tuvo tanto miedo cuando le dijeron: tú eres uno de ellos. Dijo: no soy. Claro que tú eres uno de ellos. No soy. Cuando cantó el gallo. Vamos a ver ese texto allá en Marcos 14, 66. Dice así: mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro,
calentándose. Sí, estaban juzgando. Sí, Jesús había sido llevado en el consejo y Pedro lo esperó afuera, pero estaba con los guardias y estaba calentándose. Estaba afuera Pedro. Se fijó en él una de las criadas del sumo sacerdote. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, dijo ella. Pero él, ¿qué pasó? Lo negó. Pero él lo negó y dijo, no lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió a la entrada. En ese momento el gallo cantó. Cuando la criada lo vio allí, le dijo de nuevo a los presentes, estaba con los soldados, estaba con la gente mala, Pedro, este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que eres uno de ellos, pues eres un Galileo. Él comenzó a echar ¿qué? Híjoles, hermanos. Tenía 2 años y medio con Jesús. Ya había visto los milagros de Jesús. Y él empezó, no soy de ellos. No conozco a ese hombre del que hablan, les juro. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho antes. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Tremenda historia. Jesús estaba ante el consejo, había sido condenado de muerte, lo estaban golpeando, lo estaban lastimando, toda esa gente mala, y Pedro estaba fuera de la expectativa, no sabía qué hacer, ¿sí? Se puso ahí con toda esa gente mala, perversa, afuera del templo, estaba calentándose, ¿sí? Pero una criada del sumo sacerdote lo identifica, ¿sí? Lo identifica. Vamos a ver la primera enseñanza. La inmadurez de un cristiano, ¿sí? Siempre va a provocar temor. Un cristiano que vive con temor, con miedo, con inseguridad, es porque es inmaduro, ¿sí? Todavía no está firme en las cosas de Dios. Está caminando con el Señor, viene a la iglesia, pero no lee la Biblia. Hoy le pregunté a algunos hermanos, ¿está leyendo la Biblia? No leo mi devocional. ¿Y cómo entonces? Sí, dice la palabra de Dios que si no estamos fundamentados, si no tenemos bases, cuando vienen vientos, cuando vienen lluvias, cuando vienen problemas, ¿qué creen? Todo se derrumba. Nuestra vida espiritual cae por el suelo. ¿Por qué? Porque no lee Biblia, hermano, hermana. Tiene que estar firme en el Señor, tiene que leer, tiene que saber, tiene que estar convencido, convencida de lo que Dios ya ha hecho por usted y de lo que Dios va a hacer en usted. Dice la palabra de Dios que mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote y cuando lo vio, estaba calentándose, ella lo identificó. Tú también estabas con ese nazareno, pero él lo negó. Pedro estaba a distancia, estaba alejado, no estaba cerca de Jesús. Jesús estaba adentro y estaba siendo juzgado, ¿sí? Pedro no estaba bien firme en las cosas de Dios, estaba en su proceso, estaba aprendiendo, estaba creciendo. Parecía que sí le había dicho a Jesús, sí, en un momento de su vida. ¿Se acuerdan? Un poquito antes de esa historia le dijo a Jesús, yo voy a pasar el trago amargo que tú vas a pasar. Y Jesús le dijo, no vas a hacer eso, Pedro. Tú vas a negarme 3 veces. ¿Sí? Parecía que Pedro estaba entusiasmado y hacía muchas cosas, servía en la obra de Dios, pero llegó un momento muy difícil en su vida. Y cuando no estamos fundamentados, bien firmes, sí, podemos negar a Jesús. Podemos negar de Dios. Jesús le había profetizado ese acto de cobardía. Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Ya Jesús lo sabía, conocía a Pedro. Y muchas veces nosotros también le fallamos a Dios, ¿sí o no? Seamos realistas.
Muchas veces nosotros también le fallamos a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos dicho, ya voy a dejar de hacer esto, ya voy a dejar de hacer el otro? Sí, no es bueno, pero luego lo volvemos a hacer. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos dicho, ya me voy a comprometer, ya voy a entregar mi vida, ahora sí me voy a rendir al Señor? Y luego le damos prioridades a otras cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, ya vamos a cambiar mi carácter, necesito transformar, no me está haciendo de edificación esto, ¿verdad? Y después somos muy explosivos, somos muy enojones, nos alteramos. Le estamos fallando al Señor, porque el Señor, sí, la idea es transformarnos en el proceso. Pedro estaba a media obra de construcción. Eran 2 años, 2 años y medio que estaba caminando con Jesús, ¿sí? Pedro aún no había alcanzado la madurez. Era un pequeño alumno que estaba aprendiendo las cosas de Dios. Y es entendible cuando apenas somos nuevos en las cosas de Dios y nos cuesta trabajo cambiar y apenas estamos esforzándonos por dejar lo malo. A todos los que llevan poco tiempo en las cosas de Dios, está bien, hermano. Si usted lleva poco tiempo en las cosas de Dios, está bien. Es normal. Es difícil la vida cristiana, no es fácil. Pedro aún no había alcanzado esa madurez. Y quizás estamos en el proceso de perfección. Dios está obrando en nuestras vidas. Estamos en las manos del alfarero, si somos nuevos creyentes. Hay una promesa de parte de Dios. Dice así: donde abunda el pecado, abunda la gracia. ¿Sí? Mientras más pecamos, el Señor más derrama de su gracia. Pero Pablo dice, ¿que acaso por eso vamos a estar pecando? Les digo algo, hermanos y hermanas, no abusemos de la gracia de Dios. Si ya eres una persona madura, si ya tenemos muchos años en las cosas de Dios, sí, Pedro era nuevo creyente, pero si ya llevamos años en las cosas de Dios, no abuses de la gracia de Dios, no juegues con Dios, porque la gracia es como una liga, ¿sí? Te portas mal, te portas mal, te portas mal, vas estirando esa liga. ¿Y qué crees que pasa con esa liga? Se rompe. Y esa liga, cuando se rompe, viene la corrección de parte de Dios, viene la disciplina de parte de Dios. ¿No acaso así le dijo a un hombre paralítico? Ya has quedado sano, no peques más, no vaya a ser que te pase algo peor. ¿No es así? Vamos a ver primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice así, porque sabe, antemano sabe que vamos a fallarle, ¿sí? Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? Hijos, no pequen. Pero yo sé que son pecadores, yo sé que son imperfectos, yo sé que estás empezando en las cosas de Dios, sé que estás propenso a caer, pero si pecas, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. A Pedro le ganó el miedo, hermanos. Por eso negó a Jesús. Fue señalado, ¿sí? Fue juzgado. Tú eres nazareno, tú eres cristiano. Tú estabas con ese hombre. Para que también a ti te golpeemos, te lastimemos, te crucifiquemos. El asunto de esta escena es que Pedro estaba afuera, estaba un poco lejos de Jesús.
La invitación es no alejarnos de Jesús, no alejarnos de la presencia de Dios, no alejarnos de la iglesia, hermanos. ¿Sí? ¿La iglesia qué es? El cuerpo de Cristo. ¿Sí? Mantente unido al cuerpo de Cristo, mantente firme, ejercita la lectura de la Biblia, ejercita la oración, ejercita la comunión, para que ¿sí? el temor, el miedo, tus dudas, tus preocupaciones no te ganen. Eso fue lo que pasó con Pedro. Jesús estaba allá y Pedro estaba afuera. ¿Sí? Y cuando la gente lo empezó a señalar, él le falló a Dios. Ya no le fallemos a Dios. No le demos la espalda a Dios. Y si pecamos, ¿cuánto tiempo tarda Dios en perdonar nuestro pecado? El tiempo que tardamos en pedirle perdón. Amén. Segundo punto, Pedro estaba rodeado, ¿sí? Donde estaba allá afuera, había solamente gente mala, ¿sí? Pedro se alejó de Jesús, no tuvo cobardía, no logró entrar, él estaba afuera y estaba con gente mala a su alrededor. ¿Qué tipo de amistades estamos teniendo? ¿Con qué tipo de gente nos estamos relacionando? Hermano, la iglesia tiene muchas actividades. Sí, tenemos culto de oración, tenemos las damas, tenemos los varones, tenemos cultos unidos, tenemos actividad de jóvenes, tenemos actividad de niños. Hay mucha actividad en la iglesia. Somos una iglesia activa, somos una iglesia de movimiento, somos una iglesia, sí, que está haciendo las cosas que Dios quiere hacer. Y tú andas juntándote con otra gente que no te edifica. Te andas relacionando con gente que no te está aportando nada. ¿Qué tipo de gente nos está rodeando? Pedro empezó a comportarse como ellos. Pedro se estaba diluyendo entre las personas malas. ¿Sabes qué es diluir? Cuando agarramos una jarra, compramos nuestro tanque, lo vaciamos y se diluye. Y a veces tú no identificas si la persona, si realmente es un cristiano. Los jóvenes se sorprenden cuando están en la preparatoria y se llevan de, ya sabes, ¿no? Y de repente se ven en una iglesia. ¡Ay, eras cristiano! ¿A poco vas a la iglesia? No sabía. ¿Por qué? Porque muchos se diluyen, ¿sí? En las cosas del mundo. Pedro se estaba diluyendo entre esas personas, se guardó allá. Vamos a ver el texto 69. Cuando la criada lo vio allí, le dijo de nuevo a los presentes, la gente que estaba allá: este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro: ¿seguro tú no eres uno de ellos? Pues eres Galileo. Él comenzó, ¿qué pasó? Esa parte está muy fuerte, hermanos. Él empezó a insultar. Yo no soy ninguno de ellos. Y para que vean que no soy de ellos, que empezó a actuar como ellos. Y empezó a insultar. Ya les platiqué esta historia de casos de la vida real. Se la voy a platicar. Se dice que un hermano llegó a un taller aquí en Izamal, y había un joven trabajando en ese taller. Pero ese joven estaba abajo del carro. Sí, estaba arreglando algo. Y llega un hermano de esta iglesia. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que no sé qué, que tú, que por allá hay maldiciones con el mecánico. Al tú por tú, al igual, ¿sí? Mundano y carnal. Y cuando el muchacho de la iglesia sale y lo ve, se espantó. ¿Por qué? Porque, hermano, se está comportando como el mecánico. Sí, se está diluyendo. Él comenzó a echar maldiciones. ¿Sí? Y este joven me dice: pastor, ¿pero por qué ese hermano habla así? ¿Qué le digo? ¿Cómo le explico? ¿Sí? El temor de Pedro hizo que se comportara y cambiara su actitud. ¿Sí?
y empezar a echar maldiciones como ese tipo de gente. No somos iguales, hermanos. No podemos comportarnos como la gente se comporta. Somos diferentes. Somos hijos de Dios. Él comenzó a imitarlos. Comenzó a actuar como ellos actúan. Y no, el apóstol Pablo dice, no se amolden al mundo actual. Pero el temor que él tenía, ¿sí?, ese miedo que él tenía, hizo que se comportara como ellos para que no lo vayan a lastimar o golpear. Aquí en la iglesia hay una regla fundamental. Sí, yo he hablado con los líderes. Cuando alguno del grupo de alabanza, cuando alguno del ministerio de jóvenes, del ministerio infantil, tiene una mala actitud, va para afuera. No podemos permitir malas actitudes de los hermanos. Porque esas actitudes groseras, esas actitudes son actitudes mundanas. Nosotros no podemos actuar carnalmente, mundanamente. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Jesús dijo, sean santos porque yo soy santo. No podemos permitir que ningún hermano o hermana actúe como una persona carnal. No es sano, ni para ustedes, ni para la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida espiritual. Lucerito me dice que no puede venir, ha estado enferma. Mi hija, hay que tomar estudio por lo menos por WhatsApp, videollamada. Me interesa tu vida espiritual. Y me interesa la vida espiritual de todos, de cada uno de ustedes. A eso vine, a trabajar en sus vidas, a modelarles, a darles ejemplo, a predicarles. Pedro tenía una mala actitud. Pedro tenía una mala actitud. Un mal comportamiento. Estaba comportándose como un hombre carnal. Él ya había visto los milagros de Jesús. Él ya había visto las multiplicaciones de los peces. Ya había visto sanidades. Pero aún así, se estaba comportando como un incrédulo, como un traidor. Qué tremenda escena de Pedro, hermanos. Dice el texto, él comenzó a echar maldiciones. ¿Se dan cuenta? ¡Qué fuerte! Dice, vamos a ver ese texto, 2 Timoteo 1, 8, 10. Así que no te avergüences de dar, ¿qué? Testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, dice el apóstol Pablo, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimiento por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. No te avergüences del Evangelio. Da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No nos avergoncemos de ser cristianos. No nos comportemos como se comporta el mundo. Tenemos que ser luz en las tinieblas. Hay que dejar de tenerle miedo al mundo, ¿sí? Hay que dejar de comportarse como el mundo se comporta. Prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Seamos instrumentos en las manos de Dios. Que nuestra vida refleje una relación genuina con Dios. Hay que cambiar esa mentalidad y Pablo lo dijo. Sean transformados mediante la renovación de nuestra mente. Dios quiere hacer cambios en nuestras vidas, pero tenemos que ejercitar ciertas disciplinas. Haga un compromiso con Dios. Dígale, Señor, yo sé que estoy mal. Yo sé que me he comportado como se comportó Pedro. Sé que hay cosas que tengo que cambiar. En la medida que usted se comprometa con Dios, Dios va a empezar a obrar en su vida. En la medida que usted no se comprometa con Dios, en la medida que usted no se rinda al Señor, ¿sí?, va a seguir siendo inmaduro, inconstante. ¿Sí? Su vida espiritual no va a estar estable. Por eso
Esas 7 leyes de la armadura de Dios nos ayudan mucho. Y una de ellas es las sandalias, ¿sí?, del Evangelio. Cuando la persona no tiene bien puestas las sandalias del Evangelio, está inestable, no está seguro de caminar con el Señor. Y que la iglesia del Shaddai, ¿sí?, camine con el Señor, que testifique y que realmente sea de bendición y de edificación para otras personas, ¿sí? Porque al final de cuentas, cuando les vean en la calle, no les van a decir: ah, mira, el vecino, don Carlos, don Paul, no, la familia, no, los que van a la iglesia, mira, ¿sí? Y son del Shaddai, ¿eh? La gente señala ¿a quién? A la iglesia, ¿sí? Debemos un buen testimonio. Pedro se igualó con los que estaban allá. Pedro se igualó, y no es bueno eso. Por último, Dios le reveló su inmadurez a Pedro, y él lloró amargamente. Dice el texto 72: al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar, ¿sí? Dice el texto que Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Pedro se acordó, ¿sí? ¿Le había fallado a Dios? Sí. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando le fallan a Dios, ¿qué sienten en su corazón? Pedro le dolió, ¿sí? Porque dice que se acordó de todos los milagros, se acordó de todas las vivencias, las experiencias que pasó con su Señor. Se acordó que él había negado, él había experimentado muchas cosas con el Señor, ¿verdad? La posición en la que se encontraba Pedro era la más crítica, hermanos. Y muchas veces quizás pudiéramos estar en esa misma condición. ¿Le falló? Sí. ¿Le ganó el miedo? Sí. En la mente de Pedro pasaban muchas cosas, pero hubo un dolor muy fuerte en su corazón. Pedro sintió como que un taladro estaba dándole en su pecho. Le había fallado a su maestro, lo había traicionado. Dicen por ahí que una traición duele, pero ser tú el traicionero, creo que duele más, ¿sí? Duele más aún. La versión TLA dice que Pedro se puso a llorar con mucha tristeza. Así dice la versión TLA. Que Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho y se puso a llorar con mucha tristeza. Pedro le falló a Jesús, hermanos. El rey David le falló a Dios. Jonás no quería obedecer a Dios. Moisés fue un asesino. Pablo era un hombre muy malo. Cada una de esas historias que están en la Biblia han sido escritas y publicadas para que nosotros aprendamos a no cometer los mismos errores. Si cometemos los mismos errores, vamos a tener los mismos resultados. Lo dice bien claro Romanos 15:4. Dice así: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. O sea, esto es una enseñanza para nuestra vida. Esto, ¿sí? Si no lo leemos, si no lo entendemos, no lo vamos a aplicar. A fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos a mantener nuestra esperanza. ¿Quién los va a alentar? ¿El pastor? Yo los voy a exhortar, hermanos, cuando estén haciendo cosas malas. Pero ¿quién los va a alentar? La palabra de Dios. Véalo. Alentados por las... Esto debe estar moviendo su corazón, sus emociones. Ay, Señor, me estás hablando a mí. ¿Saben qué hermoso mensaje recibimos ayer allá en la otra iglesia, en el culto unido? Un mensaje que, miren, hermanos, dije, gloria a Dios. Sí, el pastor estaba predicando. Dije, Señor, gracias por tu palabra.
que es la única que nos redarguye, la única que nos habla. Podemos estar en nuestras casas sin hacer nada, hermanos. ¿Sí? Eso es negar de Dios, eso es fallar a Dios. Necesitamos que Dios nos hable, alentados por las Escrituras. ¿Y qué quiere el Señor? Que perseveremos en mantener nuestra esperanza. Recordemos que el mismo Pedro nos enseñó algo. Él mismo, después de todo este proceso, Él nos enseña las etapas de su madurez. Y dice, esfuércense por añadir a su fe virtud. ¿Sí? Es uno de los textos claves del discipulado. Dios quiere que seamos virtuosos. ¿Qué es virtud? Ejemplares. Dios quiere que seamos ejemplares. Dios quiere que cambiemos nuestra vida. Dios quiere compromiso de parte de cada uno de nosotros. Dios ya no quiere que estemos jugando en la escuelita bíblica, hermanos. ¿Sí? Si usted ya tiene más de 10 años, más de 5 años, usted lleva más de 15 años en la iglesia, ya madure en el nombre de Cristo. ¿Sí? Crezca en el Señor, arráiguese en la palabra del Señor. No me niegue los devocionales, lea la palabra, aliméntese. Ese es mi anhelo y mi deseo, que la palabra de Dios sea un alimento a su vida, para que usted pueda, ¿sí?, crecer. De lo contrario, ¿sabe algo? Le va a pasar lo de Pedro. Le va a estar fallando a Dios, porque no ha logrado arraigarse. Madure, crezca, viva como Dios quiere que viva. Impacta al mundo con el poder de la palabra de Dios, la cual no regresa vacía. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Dios por tu enseñanza. Te pido, Padre, que podamos tener un espíritu de valentía, de poder, Señor, de dominio propio, de amor. Te hemos fallado muchas veces, Dios. Te hemos fallado, nos hemos alejado así como se alejó Pedro. Nos hemos diluido en el mundo, nos hemos comportado como otras personas se comportan, Señor. A veces somos tan malos, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir comprometidos. Ayúdanos, Señor, a poder anhelar tu palabra, que tengamos un hábito de lectura, Señor, que tú transformes nuestras vidas. Gracias por tu amada iglesia, Señor. Que el temor jamás se apodere de nuestras vidas, Señor. Que recordemos que somos valientes, más que vencedores. Gracias por este momento de reflexión. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.